En este video vamos a comenzar a utilizar funciones para manipular bases de datos. Para ello vamos a hacer uso del paquete dplyr incluido en el conjunto de paquetes tidyverse. Vamos a filtrar los datos utilizando la función filter y vamos a seleccionar o descartar variables utilizando la función select. Hoy vamos a trabajar con la base de datos que corresponde a personas de la encuesta continua de hogares 2018. Esta base de datos se puede descargar de la página del Instituto Nacional de Estadística y es de dominio público. La van a poder encontrar en varios formatos. Nosotros decidimos descargar el archivo de texto plano, que es .dat. También junto con la base de datos descargamos lo que se llama el diccionario de variables de la encuesta. El diccionario de variables es un archivo Excel en general que tiene todas las descripciones de las variables que podemos encontrar en la base de datos. Van a tener la descripción, el nombre que se le da en la base de datos y las categorías de cada una de las variables. Por ejemplo, si quiero buscar la variable sexo, en la base de datos la voy a encontrar como E26 y puede valer 1 o 2 dependiendo de si la persona encuestada es hombre o mujer. El diccionario de variables de la encuesta lo vamos a tener siempre a mano porque va a ayudar mucho al momento de manipular los datos. Entonces, vamos a importar la base de datos, pero antes vamos a tener que buscar las características que tiene generales la base de datos que queremos importar. Esto es, los datos tienen encabezados, cómo están separadas las columnas. Para eso vamos a abrir el archivo que queremos importar. Se abre en su bloc de notas porque es un archivo de texto plano. Vemos que es una base de datos grande que tiene encabezados y además las columnas están separadas por tabulaciones. Entonces ya tenemos los datos que necesitamos. Vamos a importar usando la función readTable. Vamos a crear un objeto que se llama sh. Tenemos el nombre completo de la base de datos que queremos importar. No nos olvidamos de la extensión del archivo. Y los separadores son tabulaciones y los datos sí tienen encabezados. Entonces, vamos a ejecutar esta línea. Vamos a ver que R demora un poquito en importar la base de datos porque es una base de datos bastante grande. Tiene creo que más de 108.000 observaciones y más de 400 variables, sí. 108.608 observaciones y 434 variables. Es una base de datos bastante grande. Entonces, para empezar a manipular esta base de datos vamos a utilizar el paquete tidyverse. Es un conjunto de paquetes que lo instalamos instalando simplemente tidyverse. Para quienes no tienen tidyverse instalado van a tener que ejecutar la línea de comando install packages y tidyverse dentro del paréntesis y entre comillas, o instalan mediante las opciones de ventana, van a paquetes, instalar y buscan el paquete que quieren instalar. Y una vez que tenemos instalado el paquete, vamos a llamar la librería con el comando library y dentro del paréntesis el nombre del paquete que vamos a usar. Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a manipular los datos. Vamos a empezar con la función select, ¿sí? La función select me permite seleccionar variables dentro de la base de datos. Las selecciono para quedármelas o las selecciono para descartarlas, ¿sí? En este caso vamos a crear un objeto que se llama shSelect y como vieron en las notas del curso, el paquete tidyverse nos permite usar lo que llamamos la pipa. ¿Cómo se usa la pipa? Vamos a nombrar el objeto al que le queremos ejecutar una función, el operador pipa y la función que queremos ejecutar sobre el objeto que pusimos al principio. Entonces, yo quiero que para la base de datos que se llama sh, R seleccione solo las variables nombre de departamento, E26, E27, E29-6 y E36. ¿Qué son estas variables? Vamos a tener que buscar en el diccionario de variables. Por ejemplo, nos vamos a quedar con de la persona, el departamento, el nombre del departamento. Nos vamos a quedar con el sexo, nos vamos a quedar con la edad, nos vamos a quedar con la ascendencia, la ascendencia que la persona considera que es la principal, y nos vamos a quedar con el estado civil,
¿sí? Entonces, ejecutamos esta línea y vamos a ver que se crea un nuevo objeto en el entorno que se llama shSelect y que tiene la misma cantidad de observaciones, porque nosotros no descartamos observaciones, en este caso descartamos variables, pero nos quedamos con solo 5 variables de las 434. Entonces, ¿para qué nos sirve select? Para quedarnos con algunas de las variables que nos interesan o para descartar las variables que no nos interesan. ¿Cómo descartamos variables que no nos interesan? Utilizando el signo de menos. Por ejemplo, puedo crear una nueva base de datos que se va a llamar shSelect1, por ejemplo, y quiero que tenga todo menos el nombre del departamento. O sea que nomdepto no aparezca. ¿Qué hago? Dentro de la función select y antes de la variable pongo un menos. Entonces, siempre que creamos una base de datos nos conviene tener una idea general de lo que hicimos. Por ejemplo, hoy que hicimos la shSelect y nos quedamos con solo 5 variables, podemos fijarnos las dimensiones con la función dim y dentro del paréntesis la base de datos a la que le queremos o el objeto para el cual queremos saber las dimensiones. Y podemos ejecutar la función head para visualizar las primeras 6 observaciones y vemos que tenemos 5 variables: nombre de departamento, sexo de la persona, edad, principal ascendencia racial y estado civil. ¿Sí? Entonces, ya aprendimos a seleccionar con la función select. Ahora, ¿cómo filtramos? ¿Qué quiere decir filtrar? Quedarnos con una parte de la base de datos. Por ejemplo, quiero quedarme solamente con las personas que contestaron la encuesta continua de hogares, pero que viven en Durazno. Entonces, voy a tener que utilizar la función filter. Entonces, creo una nueva base de datos que se llama sh-durazno y a la base de datos que creé en el ítem anterior, que era la que seleccionaba solo estas 5 variables, la voy a filtrar y quiero quedarme solo con las personas que respondieron ser de Durazno. Entonces, me voy a quedar solo con las personas para las cuales la variable nomdepartamento es igual a Durazno. Y lo pongo entre comillas porque es el nombre de uno de los factores de la variable nomdepartamento. Entonces, si ejecuto esta línea, vamos a ver que se crea una base de datos que se llama sh-durazno. Tiene solamente 2188 observaciones de 5 variables. Y vamos a ver el head de esta base de datos que se llama sh-durazno. Bien. Y vimos que todas las observaciones corresponden a Durazno. Es un subconjunto, digamos, de la base de datos shSelect. ¿Sí? Entonces, ya aprendimos a seleccionar variables dentro de la base de datos o descartar y aprendimos a filtrar. La función filter puede tomar más de una condición. Yo puedo filtrar por varias condiciones al mismo tiempo. Por ejemplo, quiero quedarme de la base de datos entera de la encuesta continua de hogares solo las personas que viven en Durazno y que tienen más de 40 años. Y puedo poner esas dos condiciones dentro del filtro. ¿Sí? De hecho, lo podemos hacer aquí mismo. Quiero las personas que viven en Durazno y además, para eso usamos el operador lógico AND. ¿Sí? Porque estoy buscando dos condiciones que se cumplan al mismo tiempo. Quiero que la edad, que es E27, sea mayor que, por ejemplo, 30. Entonces, se va a crear otra base de datos, en realidad la sobreescribí, y esta base de datos tiene 1200 observaciones, 5 variables, y van a ver que todas las edades de las personas que están en esta base de datos son mayores que 30. Ahora, ¿qué me aporta el uso del paquete tidyverse? Este operador lógico que llamamos pipa ha revolucionado un poco lo que conocíamos de R. ¿Por qué? Porque nos permite hacer varios pasos en uno. Por ejemplo, seleccionar y filtrar en una misma línea. O sea, de una base de datos selecciono las variables con las que me quiero quedar y además las filtro para alguna condición para alguna de las variables. Entonces, vamos a crear un objeto que se llama SH, SF, le puse SF porque selecciono y filtro.
Vamos a agarrar la base de datos original, que es de la encuesta continua de hogares para personas, y vamos a seleccionar las variables que tomamos antes y vamos a filtrar para las personas que viven en Durazno. Todo en la misma línea. Si ejecutamos, obtenemos la misma base de datos que teníamos hoy, que ahora se llama SHSF. Tiene 2188 observaciones y 5 variables. O sea que en una sola línea nos quedamos solo con 5 variables de la base de datos original y además filtramos para las personas que viven en Durazno. Hasta aquí el video sobre filtro y selección de datos en R. Hay más detalles en las notas del curso. Vale la pena dedicarle algunos minutos.